Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta preciosa mañana aquí delante de ustedes para una vez más en este día compartir la palabra de Dios con ustedes y gozosamente decirles que el Señor es bueno aún a pesar de la dificultad de pandemia que nosotros estamos experimentando en nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy quiero continuar con el Evangelio de Lucas capítulo 2 en el versículo 47 y 48 y medite conmigo en las palabras que María le dijo al Señor Jesús cuando no lo encontraban. Mire lo que dice allá. Dice que todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Dice que cuando le vieron se maravillaron y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Quiero que piensen en estas palabras. ¿Por qué nos has hecho así? Porque te hemos buscado con dolor. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este devocional, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Yo nada más, como dije en otros devocionales, puedo imaginarme la serie de preguntas y de dificultades que José y María tuvieron que vivir al darse cuenta que el Señor Jesús no se encontraba entre la compañía y entre los familiares y conocidos que estaban de retorno de Jerusalén a Nazaret de Galilea, y darse cuenta que el Señor Jesús no se encontraba en la edad de los 12 años entre ellos, debió de haber sido caótico, catastrófico. Y luego llega ese tiempo de búsqueda de por lo menos 4 días en total, ¿verdad? Donde al final de cuentas de toda su búsqueda encontraron al Señor Jesús oyendo y preguntando a los maestros de la ley en esas cámaras que tenían para el judío que venía de las afueras para preguntar cosas y razones con respecto a la ley. Y vino esta pregunta precisamente de María, emotivamente, ¿verdad? Le dice al Señor Jesús: ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo, dice, te hemos buscado con dolor. Cuando hacemos este tipo de preguntas, dado el dolor o el sufrimiento que nosotros experimentamos, es bueno que entendamos que en medio del dolor llegamos a perder la capacidad de ser objetivos en nuestro tipo de preguntas y declaraciones que hacemos con respecto a situaciones muy específicas. Déjeme explicarle por qué le digo que perdemos a veces el objetivo. Porque cuando José y María encontraron al Señor Jesús en el templo, la Biblia dice que María le dijo: ¿por qué nos has hecho así? Y mire lo que le dijo: he aquí que tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Ahora, estaba diciendo que José era su padre y María era la principal responsable en entender que José no era su padre. Obviamente lo reconoció como tal porque estaba sujeto a ellos. Por eso Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, y dice que hecho conforme a la ley. Se sujetó a ellos, pero a veces cuando sufrimos o cuando comenzamos a hacer este tipo de preguntas en nuestra vida, dejamos de pensar de manera objetiva en nuestras vidas y comenzamos a cuestionar la voluntad del Señor. Si era doloroso que no encontraban al Señor Jesús, no doy descrédito a eso. Si era natural que ellos estuvieran preocupados, era muy natural. Tenían 12 años cuidando del creador del universo, pero se les había olvidado que eso era lo que era, el creador del universo, entre ellos, viviendo humildemente, ¿verdad? Sujetándose a la humillación de estar en un cuerpo humano. Pero cuando tenemos este tipo de situaciones difíciles en nuestra vida, a veces perdemos la objetividad de pensar con claridad en nuestra vida y no pensamos con claridad, como dije en el primer devocional, cuando tenemos que perder a un ser querido. No pensamos con claridad, hermanos, cuando tenemos pérdidas materiales, económicas y de afecto, ¿verdad? En cuanto a hijos que tuvieron que morir, como en el caso de Job. Pero hoy quiero concentrar mi atención en que a veces hacemos este tipo de cuestionamientos cuando
perdemos relaciones en nuestra vida cristiana que son afectivas en el sentido de tomar en nuestra vida malas decisiones en el manejo de nuestras relaciones internas en la familia. Qué interesante que después de que se nos mencione de la llenura del Espíritu Santo de Dios en Efesios 5:18, que dice: no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, dice: antes bien más sed llenos del Espíritu. Y luego dice: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 21, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. E inmediatamente después de esto comienza a hablar de los requisitos que hacen que una pareja y un matrimonio y una familia funcionen, hasta el capítulo 6 de Efesios, hasta el versículo 4. Creo que a veces terminamos haciendo preguntas fuera de objeto, no objetivas en nuestra vida, porque creo que a veces no queremos seguir el manual del Señor en nuestra vida en cuanto al manejo de nuestras relaciones afectivas. Si usted quiere tener un buen manejo de sus relaciones afectivas, hay dos ideas resaltantes del libro de Efesios cuando nos dice la manera en la que deben de funcionar las relaciones a nivel matrimonial, a nivel familia y a nivel educación de nuestros hijos. A veces hacemos demasiado caso de lo que la sociedad nos marca, nos pauta de qué es lo que nosotros y cómo debemos de manejar nuestras relaciones afectivas, hablando de papá, mamá, hijo, hija, hermanos. Aquí vemos que hay dos principios fundamentales. Primero, es imposible llevar una buena relación familiar si no hay una vida dirigida o controlada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin eso, es muy difícil que un cristiano pueda vivir en armonía en el interior de su matrimonio y de su familia. Sin el control del Espíritu Santo de Dios, usted está destinado al fracaso y a la ruina de su matrimonio, de la crianza de sus hijos y del ambiente espiritual que debemos de manejar bajo la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a veces terminamos haciendo preguntas absurdas. ¿Por qué el Señor ha permitido esto, verdad? Cuando no vivimos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Muchos de nuestros fracasos a nivel familiar, y digo de nuestros porque todo padre tiene un momento donde uno se equivoca, es que no vivimos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la primera cosa que el cristiano tiene que meditar y resolver en este día. ¿Cuánto usted vive bajo el control y la influencia del Espíritu de Dios sobre su vida? Y la segunda cosa es cuánto usted vive bajo gratitud por la dirección que el Espíritu de Dios produce sobre usted. La Biblia nos dice que cantando, dice, con salmos, himnos y canciones espirituales, dice, alabando al Señor en vuestros corazones, y luego dice, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted, en vez de cuestionar al Señor y preguntarle, ¿por qué nos has hecho así al interior de la familia? Usted dio gracias por su cónyuge, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus padres. A veces nos pasamos cuestionando, ¿por qué Dios me ha dado a este esposo? No te lo dio Dios, tú lo escogiste. ¿Por qué Dios me dio esta esposa? No te la dio Dios, tú la escogiste. ¿Por qué Dios me dio estos padres, verdad? Y ahí muchos jóvenes se equivocan al cuestionar esto, ¿verdad? Yo no los busqué, qué bueno que entendió que no los busqué, Dios se los dio. Y es interesante que a veces perdemos el control de nuestras emociones porque no vivimos en gratitud por las relaciones familiares que el Señor nos ha dado al interior del hogar. Y creo que también terminamos cuestionando al Señor en términos de vida familiar porque no vivimos bajo el temor de Dios. Por eso la Biblia dice en el versículo 21, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Si todos vivieran bajo esa cobertura, bajo esa dirección del Espíritu de Dios sobre sus vidas, creo que eso cambiaría a totalidad, de manera increíble, el manejo de nuestras relaciones afectivas como familia. Y este es el tercer principio que quiero compartirle el día de hoy. Perdemos nuestras relaciones afectivas, y aquí quiero concentrar mi atención en el devocional. No es que muchas veces Dios lo haya permitido.
es que no hacemos todo lo que Él nos manda y de la manera en la que debimos de darle manejo a la relación familiar. Yo he visto matrimonios disolverse, destruirse, arruinarse, fracasar, porque no viven, número uno, dije, bajo el control del Espíritu de Dios. No son agradecidos, número dos. Y número tres, no son creyentes que viven bajo el temor de Dios, sujetos a la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Entonces no es que le preguntemos al Señor, ¿por qué nos has hecho así? No, ¿qué hiciste mal tú delante del Señor? ¿Por qué dejaste de seguir las reglas, el manual que Él ha trazado a través de su palabra? El temor del Señor y estar sujeto a Él es el mejor elemento, junto con el control del Espíritu de Dios y la gratitud por las relaciones afectivas que sirvan de apoyo y de resguardo a nivel familiar y a nivel matrimonial. Y por eso creo que, pensando en este devocional, el temor del Señor junto con la llenura del Espíritu Santo y con la gratitud es la mejor arma de apoyo para que en este periodo de adversidad que estamos viviendo sean familias, hogares y matrimonios duraderos, porque sin eso usted y yo vamos a fracasar. El temor del Señor, la llenura de su Espíritu y la gratitud son fundamentales para que no se fragmenten más las relaciones a nivel hogar cristiano. Por eso muchos hogares se fracturan, se pierden en este tipo de relaciones por la falta de esos tres elementos combinados de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, de ser agradecido por el esposo, la esposa y los hijos y hermanos que Dios me dio y familiares que Dios me dio. Y también, hermanos, vivir sujeto al Espíritu y al temor del Señor en nuestra vida como cristianos. Si usted quiere, en verdad, dejar de cuestionar al Señor por qué usted está viviendo lo que tal vez vive a nivel familiar, es porque probablemente le faltan estas tres herramientas que le pueden ayudar a hacer funcional su vida familiar ante el Señor. Y por eso quiero animarle el día de hoy en este devocional. ¿Cuánto usted está viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios? Dos, ¿cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios por sus padres? ¿Y cuánto usted vive sujeto al temor de Dios en su vida para hacer que las relaciones a nivel afectivo entre esposo y esposa, padres e hijos, hijos y padres y demás familiares han hecho que sus relaciones valgan la bendición del Señor en su vida para que funcionen las vidas la vida familiar? Le quiero animar el día de hoy a que en el nombre de Cristo usted, si sabe que ha fracasado en algunas áreas de su vida como creyente, venga a Él y le diga: Señor, yo he fracasado porque no he vivido bajo el control de tu Espíritu Santo. Y por eso me he convertido en un egoísta, pensando en mis propias necesidades, olvidándome también en las necesidades de mi cónyuge. Por eso he estado pensando que mis hijos deben de estarse sujetando todo el tiempo en vez de darle unos buenos padres a nuestros hijos y viceversa. No tenemos buenos hijos porque hijos quieren ser egoístas en cuanto al manejo de sus relaciones familiares. Por eso, el día de hoy le quiero animar, querido hermano, a que por favor, se pregunte ¿usted está poniendo en práctica estos tres principios que acabo de compartir el día de hoy? Si no, usted se la va a pasar toda la vida cuestionando y diciendo: ¿por qué nos has hecho así en la relación matrimonial, relación de padres y relación de hijos y relación de familia? Porque no vivimos bajo esas tres normas bíblicas que hacen funcionales a toda familia. En el nombre de Cristo le quiero animar el día de hoy. Busca al Señor el día de hoy. Dígale: Señor, yo quiero vivir sujeto al temor tuyo. Quiero vivir agradecido. Y quiero vivir lleno de tu Espíritu Santo en el interior de mi familia, para que deje de estar cuestionando el por qué nos has hecho así. Dios no lo ha permitido. Es que muchas veces nosotros no queremos vivir bajo la sumisión de esos principios que acabo de compartir el día de hoy. Quisiera animarle a que ore conmigo, por favor, y medite en lo que acabo de compartir el día de hoy. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo. Obra, Señor, de manera especial en este día y permítenos vivir bajo la llenura de tu Espíritu Santo y vivir en gratitud
y sujetos al temor tuyo en nuestras vidas para hacer funcionales nuestras relaciones afectivas. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día